Imagina por un segundo que eres la definición viviente del éxito americano. Has pasado de vender drogas en las esquinas más peligrosas de Nueva York a sentarte en salas de juntas con los ejecutivos más poderosos de Coca-Cola. Tu nombre es una marca global. Tu rostro está en videojuegos, películas y en las botellas de agua que todo el mundo bebe. Tienes una fortuna estimada en $500 millones. Eres intocable, Hané, o al menos eso es lo que crees. Pero entonces llega el 13 de julio de 2015, el mundo se detiene. Los titulares de prensa financiera, desde Wall Street Journal hasta Forbes, explotan con una noticia que nadie podía procesar. Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent, el hombre que cantaba Hazte rico o muere en el intento, acababa de entrar en un tribunal de Connecticut para declararse oficialmente en bancarrota. No era una broma, no era una estrategia de marketing para un nuevo álbum. El rapero que solía fotografiarse con pilas de dinero que llegaban hasta el techo, el hombre que compró la mansión de Mike Tyson porque le sobraba el efectivo, estaba diciéndole a un juez federal que sus pasivos superaban a sus activos, que debía más de $30 millones que no tenía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se evaporan $500 millones? ¿Fue simplemente mala suerte? ¿O fue el resultado de una arrogancia desmedida y una gestión financiera desastrosa? La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre un rapero que gastó demasiado en cadenas de oro. Es una disección forense de cómo el ego, las batallas legales innecesarias y la total falta de control financiero pueden derrumbar incluso al imperio más sólido. Hoy vamos a descubrir la verdadera razón por la que 50 Cent pasó de ser un magnate a ser, ante los ojos de la ley, un hombre arruinado. Para entender la magnitud del colapso, primero debemos entender la altura de la cima. Y Curtis Jackson no solo llegó a la cima, él construyó su propia montaña. A principios de los años 2000, 50 Cent no era solo un músico, era una fuerza de la naturaleza. Después de sobrevivir a 9 disparos, fue descubierto por Eminem y Dr. Dre, lanzando uno de los álbumes debut más exitosos de la historia de la música. Pero su verdadera genialidad no estaba en las rimas, estaba en los negocios. Mientras otros raperos firmaban contratos de patrocinio por ropa o zapatillas, 50 Cent vio una oportunidad que nadie más vio. Negoció una participación minoritaria en una pequeña empresa de bebidas llamada Glacéau, creadora de Vitamin Water. No pidió dinero en efectivo por promocionarla, pidió acciones. Fue una jugada maestra. En 2017, cuando Coca-Cola compró la empresa por $4.1 millones, Curtis Jackson recibió un cheque que oscilaba entre los 60 y los 100 millones de dólares en un solo día. En ese momento, su patrimonio neto se disparó. Forbes lo colocó constantemente en la lista de los artistas de hip hop más ricos, superando a leyendas que llevaban décadas en el juego. Diversificó su portafolio. Tenía una línea de ropa Unit, videojuegos, películas e incluso un contrato de $78 millones para promover ropa interior de lujo. El dinero entraba a raudales, como si fuera una tubería rota que nunca se cerraría. Y con el dinero infinito, llegaron los gastos infinitos. Para consolidar su estatus de magnate, compró una propiedad en Farmington, Connecticut. Pero no era cualquier casa, era la antigua mansión del boxeador Mike Tyson, una monstruosidad de 50.0 pies cuadrados con 21 habitaciones, 25 baños, una discoteca privada con tubos de striptease, una cancha de baloncesto de tamaño reglamentario y un cine. Pagó $4.1 millones por ella, pero gastó otros $6 millones en renovaciones para adaptarla a sus gustos excéntricos. La vida de 50 Cent se convirtió en un video musical eterno. Flotas de Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royces, joyas personalizadas que costaban más que la casa promedio de una familia americana. Mantenía un séquito de guardaespaldas y amigos que viajaban con él a todas partes, todos viviendo a expensas del jefe. Durante años, pareció que la fiesta nunca terminaría. La marca 50 Cent era sinónimo de invencibilidad financiera. Pero detrás de las cámaras, en las letras pequeñas de los contratos y en los pasillos de los tribunales, se estaba gestando una tormenta perfecta, impulsada por una sola cosa: a la soberbia. El punto de inflexión, el momento exacto donde el imperio comenzó a agrietarse, no tuvo nada que ver con la música, sino con el intento fallido de replicar el éxito de Dr. Dre. En 50 Cent vio cómo su mentor se convertía en multimillonario con los audífonos Beats by Dre, y quiso hacer lo mismo. Se asoció con una empresa llamada Slick Audio para crear su propia línea de auriculares inalámbricos. Pero aquí es donde la mala gestión y el ego
tomaron el volante. En lugar de seguir los protocolos legales, 50 Cent rompió el trato con Slick Audio y decidió lanzar los auriculares por su cuenta con otra compañía, pero utilizando esencialmente el mismo diseño y tecnología que había desarrollado con sus socios anteriores. Pensó que, por ser 50 Cent, las reglas corporativas no se aplicaban a él. Se equivocó gravemente. Slick Audio lo demandó por robo de secretos comerciales y violación de contrato. Fue una batalla legal, larga y costosa, pero el resultado fue devastador. Un juez dictaminó que Jackson había copiado el diseño descaradamente. La sentencia debía pagarle a Slick Audio más de $17 millones. Fue el primer golpe directo a su liquidez, un golpe que lo dejó tambaleando. Pero en lugar de retroceder y reorganizarse, 50 Cent decidió doblar la apuesta en su comportamiento imprudente. Mientras lidiaba con el desastre de los audífonos, su rivalidad personal con el rapero Rick Ross alcanzó un nivel tóxico. En un intento de humillar a su rival, 50 Cent obtuvo un video íntimo de una mujer llamada Lastonia Leviston, quien era la exnovia de Rick Ross y madre de su hijo. En una decisión impulsiva y cruel, Jackson editó el video, se insertó a sí mismo como narrador burlándose de ella, y lo publicó en Internet para que millones de personas lo vieran. Él pensó que era una broma pesada, una jugada más en la guerra del rap. El sistema judicial lo vio como lo que realmente era una invasión ilegal de la privacidad y una imposición intencional de angustia emocional. Lastonia Leviston lo demandó, y aquí es donde la bajada al infierno financiero aceleró de 0 a 100 en cuestión de meses. El juicio por el caso del video sexual fue un desastre de relaciones públicas y financiero. El jurado no tuvo piedad. Le ordenaron pagar $5 millones iniciales, y luego, en daños punitivos adicionales, la cifra aumentó. En total, entre el caso de Slick Audio y el caso de Leviston, 50 Cent se enfrentaba a deudas judiciales inmediatas de casi $25 millones, para un hombre que supuestamente valía 500 millones. Esto debería haber sido un dolor de cabeza, pero no una sentencia de muerte. Sin embargo, cuando los auditores empezaron a mirar debajo de la alfombra, descubrieron la verdad incómoda. 50 Cent era rico en activos, pero pobre en efectivo. Su dinero no estaba en el banco. Estaba atado en inversiones ilíquidas, en negocios que perdían dinero, y sobre todo, en su estilo de vida insostenible. La mansión de Mike Tyson, que parecía el símbolo de su poder, se había convertido en un agujero negro. El mantenimiento de la propiedad costaba $70.0 al mes. Solo en jardinería, electricidad y seguridad, la casa devoraba casi $1 millón al año. Y lo peor es que no podía venderla. El mercado para mansiones extravagantes en Connecticut era inexistente. La casa se convirtió en una prisión de mármol y oro. Fue entonces cuando la humillación pública alcanzó su punto máximo. Días después de la sentencia del caso Leviston, Curtis Jackson solicitó la protección del capítulo 11 de la ley de bancarrotas. El mundo se burló. Los memes inundaron Internet. Pero lo más surrealista sucedió dentro de la corte. El juez, escéptico ante la declaración de quiebra de alguien que publicaba fotos en Instagram, acostado en una cama hecha de billetes de $100, lo llamó a declarar. 50 Cent tuvo que sentarse en el estrado, bajo juramento, y admitir ante el mundo que todo era una fachada. Tuvo que confesar que los Lamborghinis eran alquilados, que las joyas eran prestadas por los joyeros para promoción y, lo más vergonzoso de todo, tuvo que decir que el dinero en sus fotos de Instagram era falso, billetes de utilería. El hombre que construyó su carrera sobre la autenticidad y el poder estaba admitiendo ser un fraude para salvar lo poco que le quedaba. Los documentos de la corte revelaron detalles sórdidos de su mala gestión. Gastaba $3.0 al mes en ropa, $1.0 en aseo personal y miles más en manutención de hijos y seguridad, mientras sus ingresos mensuales fluctuaban peligrosamente. Sus deudas totales ascendían a $36 millones y sus activos reales eran mucho menores a lo que Forbes había estimado. La marca 50 Cent valía millones, pero el hombre Curtis Jackson estaba ahogado. Este proceso de bancarrota duró meses, durante los cuales cada centavo que gastaba era vigilado por un síndico. Tuvo que presentar un plan de pago estricto para saldar los $23 millones que debía a sus acreedores en un plazo de 5 años. Fue una lección de humildad forzada. El magnate intocable ahora tenía que pedir permiso para pagar sus facturas. Entonces, ¿dónde está 50 Cent? Hoy, terminó en la calle, volviendo
al barrio del que salió? La respuesta es compleja y fascinante. A diferencia de otros famosos que pierden todo y nunca se recuperan, Jackson utilizó la bancarrota como una herramienta estratégica de negocios. No solo como una rendición, el capítulo 11 le permitió detener las demandas, reorganizar sus finanzas y negociar sus deudas. Logró vender la maldita mansión de Connecticut, aunque con una pérdida enorme. La vendió por menos de $3 millones, una fracción de lo que pagó e invirtió en ella. El dinero se destinó a la caridad, pero se quitó de encima el coste mensual de mantenimiento que lo estaba desangrando. En 2017, apenas 2 años después del escándalo, 50 Cent salió oficialmente de la bancarrota tras pagar más de $22 millones de su deuda. Lo hizo, irónicamente, gracias a un nuevo acuerdo legal por negligencia contra sus propios exabogados, obteniendo un pago millonario que usó para saldar cuentas. Hoy en día, Curtis Jackson ha resurgido no como el rapero que gasta sin control, sino como un productor de televisión implacable. Es el cerebro detrás del universo de la serie Power, uno de los programas más exitosos de la última década. Ha vuelto a ser multimillonario, pero su enfoque ha cambiado. Ya no se trata de tener efectivo en el refrigerador para una foto. Se trata de flujo de caja real y contratos de producción blindados. Sin embargo, las consecuencias de esa caída son irreversibles en su reputación. El mito del gángster invencible se rompió en ese tribunal. Todos vimos detrás de la cortina. Vimos que la riqueza extrema, si no se gestiona con disciplina, es tan frágil como el cristal. 50 Cent sobrevivió a 9 balazos, pero casi no sobrevive a su propia chequera. La historia de 50 Cent es el ejemplo perfecto de que en el mundo de la fama, lo que ves nunca es la realidad completa. Puedes tener ingresos de 100 millones, pero si tus gastos y tus riesgos legales son de 101 millones, estás quebrado. La línea entre ser un magnate y ser un deudor es mucho más delgada de lo que imaginamos. Curtis Jackson aprendió a la mala que el dinero no te hace inmune a las consecuencias de tus actos. Tratar mal a las personas, robar diseños y vivir una mentira en redes sociales tiene un precio, y ese precio se cobra con intereses compuestos. Él tuvo una segunda oportunidad, una que la mayoría no tiene, pero la pregunta queda en el aire. ¿Cuántas otras celebridades que admiramos en Instagram están a una sola demanda judicial de admitir que sus billetes son de utilería? Si esta investigación te abrió los ojos sobre la realidad del dinero en Hollywood, dale like a este video ahora mismo. No olvides suscribirte a Ocultas Estrellas, porque en nuestro próximo documental vamos a destapar la red de mentiras detrás de otra fortuna que todos creían intocable. No te lo pierdas.